Hola, mis queridos amigos, es un placer estar de nuevo con ustedes en estos 5 minutos tomándonos un café, usted y yo, con Clarence Chávez. Bueno, hoy quiero comentar algo que realmente me preocupa muchísimo y les dejo la siguiente reflexión. ¿Colombia un estado fallido? ¿Muerte la JEP? Pues comencemos para decir que Colombia cada vez más es un estado fallido y se entiende por estado fallido la pérdida del control físico del territorio o del monopolio o el uso legítimo de la fuerza y por ende el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Recordemos que el acuerdo celebrado entre el grupo exguerrillero FARC y el Estado colombiano en el 2016 permitió la recuperación del territorio, o por lo menos eso era la idea, que el Estado tomara el control del territorio colombiano y pudiera hacer presencia en esas zonas, trayendo inversión, seguridad, educación, empleo, etcétera. Lastimosamente, pues eso no se dio y lo que se generó fue una guerra entre los distintos grupos al margen de la ley para el control del territorio abandonado por las extintas FARC. La pregunta sería, ¿qué calidad de vida tienen los colombianos en los territorios ocupados por los grupos al margen de la ley? Durante la epidemia del COVID-19 se constató que realmente se encuentran abandonados por el Estado. Muchos de estos sitios carecen de un puesto de salud, carecen a veces de hospitales. Es muy difícil acceder a las escuelas. No existen vías primarias y mucho menos secundarias y terciarias. A veces los profesores no pueden ir a las escuelas rurales. Entonces, la verdad es que el inventario es bastante lamentable, ya que los servicios públicos pues son casi inexistentes, como por ejemplo en La Guajira, pero no solamente en este departamento, sino en otros más. Lo preocupante de este panorama es que los grupos armados, como por ejemplo las disidencias de la FARC, el pasado mes de julio y otros grupos recientemente, pues se han abrogado funciones del Estado, como por ejemplo inaugurar puentes, inaugurar carreteras, y es decir, está haciendo el papel del Estado. En el Cauca se dio esto, por los medios de comunicación vimos manifestaciones de colombianos en el Cauca que quieren la paz y yo pienso que ese es un sentimiento de todo el pueblo colombiano. No entiendo es cómo las Fuerzas Armadas del país, que tienen una importancia significativa en la región, que tienen bastante experiencia, que han sido entrenados en Estados Unidos, que han sido entrenados también en Israel y en Chile, como en otros países de importancia, y que se sitúan como uno de los más numerosos ejércitos de América Latina, no pueden controlar y acabar con estos grupos al margen de la ley, que realmente son minoritarios, aún si los reuniéramos a todos. ¿Cuál sería la razón? Es una pregunta. ¿Faltará voluntad política? ¿La guerra es un buen negocio? ¿O cuál es la respuesta? Nos preguntamos también cuál ha sido la responsabilidad de los distintos gobiernos para no retomar el control del territorio y para no acabar con la violencia que azota en el país. Lo lamentable es que estamos en un relativismo. En lugar de fortalecer el Estado de Derecho, se debilita la ley y, sobre todo, las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, empiezan como a competir entre ellas y ya, digamos, el control que existe entre cada una de ellas parecería que se estuviera debilitando o perdiendo. Lo más lamentable de todo esto es la inocua discusión en el que se encuentra el país, permítamelo decirlo, por la barrabasada de Boti Patiño, negociador de la paz, que dijo que había que acabar con la JEP. Resulta vergonzoso que una persona como él, que se acogió a un proceso de paz y que goza de los privilegios del Estado, en lugar de fortalecer la institucionalidad, pretende acabarla. Recordemos que ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, la Corte Penal Internacional puede intervenir porque aún no han sido juzgados todos los actores de dicho conflicto por el proceso de paz que se llevó a cabo en el año 2016. La JEP forma parte del poder jurisdiccional y su función es investigar, aclarar y sancionar los crímenes que se dieron durante el conflicto armado. Pero claro, recordemos que desde su inicio
esta institución ha tenido detractores porque existen algunos personajes que no les interesa que se conozca la verdad y mucho menos que la paz reine en Colombia. Cuando se creó la JEP, hagamos un poquito de memoria, duró mucho tiempo esta institución que no pudo funcionar porque faltaba presupuesto, faltaba materiales para su funcionamiento y además recordemos también que el conflicto armado con las extintas FARC duró más de 50 años. El negociador de paz y los enemigos de la JEP pretenden que en unos pocos años se resuelvan todos los macrocasos. Si hay alguna queja sobre la JEP, existen los mecanismos necesarios para impulsar o para llevar a cabo estas reclamaciones y poderlas solucionar de la mejor manera posible. Pero no es acabando con la JEP que nosotros solucionamos y volteamos la página, al menos de uno de los conflictos armados en el que se ha visto envuelto el país. Esta institución, es decir, la Justicia Especial para la Paz, en el mundo tiene una importancia fundamental, no por decir que es la columna vertebral de un proceso de paz, porque sí lo es. Es la columna vertebral para evitar la impunidad y la repetición del conflicto. Y es un mecanismo para que los actores del conflicto salten sus cuentas con la justicia, se integren a la sociedad civil, se repare a las víctimas y se fortalezca el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, ya que esta es la verdadera finalidad. Estaríamos además, mis queridos amigos, violando la Constitución Nacional, en la cual se integraron varios actos legislativos y leyes para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como lo señalan los actos legislativos 1, 2, 3 y 4, y todas las leyes que surgieron para darle una estructura jurídica a dicho acuerdo de paz. Recordemos las leyes 1922 de 2018 y la 1957 del 2019, por medio de las cuales se adoptaron unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz y la estatutaria de la administración de la JEP. Cierro comillas. En el gobierno del cambio que pretende hacer la paz y que tiene el proyecto de la paz total, el acabar con la JEP y no darle los recursos para que funcione es violatorio de la Constitución y sería un mal mensaje para la comunidad internacional, ya que no le daría al país el respaldo y la logística que el gobierno Petro y Colombia requieren para otros procesos de paz que se podrían avecinar. Y no solamente para este gobierno, sino para los futuros gobiernos que tengan como bandera el llevar a cabo distintos procesos de paz, es decir, pacificar al país. Es vergonzoso también y un mal ejemplo que un exguerrillero como Oti Patiño, que ocupa la posición nada menos que de negociador de paz, pretenda acabar con la institucionalidad del país en lugar de fortalecerla. Y más vergonzoso es que en el país se preste a hacer eco a esta barbaridad que él propone, lo cual no tiene presentación alguna. La pregunta que se haría es, ¿el gobierno Petro quiere pasar a la historia como el gobierno que destruyó el acuerdo de paz del año 2016 o quiere ser el salvador del mismo? La comunidad internacional y el país criticaron los pocos avances del gobierno Duque que este gobierno hizo al acuerdo de paz, porque fueron casi inexistentes según noticias de prensa y según la comunidad internacional. Y se le acusó también a este gobierno de acabar con él mismo, es decir, de acabar con el proceso de paz o con los acuerdos que se firmaron. Y ahora Oti Patiño se hace aliado de ese gobierno para darle una sana y buena sepultura. Amigos, ¿dónde está la coherencia? Recordemos que la comunidad internacional apoyó económicamente, políticamente, este acuerdo de paz, que se blindó inclusive en las Naciones Unidas, como para que ahora los colombianos hagamos el oso internacional más grande del mundo y perdamos la credibilidad
que en el gobierno Santos ganamos con este acuerdo de paz? Señores, este acuerdo de paz no tiene color político. Debe tomarse como una estrategia de Estado y debe respetarse, porque los acuerdos se hacen para respetarlos y no para violarlos. Así que los invito a que nos pongamos la camiseta por Colombia y a que seamos serios en las cosas más fundamentales. Dejemos el populismo al lado, las ideologías al lado y pensemos en el bien del país. Bueno, mis amigos, nos vemos la próxima semana y no se les olvide que la cita es con Clarine Chávez, a que nos tomemos un tinto bien sabroso. Hasta pronto.